compañeros de nuestra clase de metodología, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el momento que nos encontremos. Nosotros hoy les venimos a presentar al iusmarxismo, por lo que pedimos que pongan mucha atención y disfrutes de este video. Comenzamos. ¿Qué es el iusmarxismo? El iusmarxismo es una teoría del derecho que interpreta el fenómeno jurídico desde la perspectiva del marxismo, considerando al derecho como una superestructura que refleja los intereses de la clase dominante en una sociedad capitalista. Esta corriente sostiene que el derecho no es una voluntad general, sino que sirve para mantener el predominio de quienes poseen los medios de producción sobre las clases dominadas y busca una transformación social que culmine en una sociedad sin clases, como el comunismo. Orígenes del iusmarxismo. El iusmarxismo surge a mediados del siglo XIX como una corriente filosófica del derecho basada en el materialismo histórico de Karl Marx y Friedrich Engels, criticando el derecho capitalista como una superestructura que refleja los intereses de la clase dominante y buscando un derecho alternativo fundamentado en la lucha de clases y la praxis transformadora. Contexto histórico. Nació de la revolución industrial y la intensificación de las tensiones de clase y la explotación laboral, cuestionando profundamente el derecho burgués existente. Publicaciones clave. La difusión formal del pensamiento marxista que da base al iusmarxismo se consolida con obras como el Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Características del iusmarxismo. Las principales características del marxismo son la lucha de clases como motor de la historia, la crítica al capitalismo y la explotación laboral, la abolición de la propiedad privada para crear una sociedad sin clases y una economía basada en la propiedad pública y la planificación. Además, concibe al ser humano como un ser social y productivo que se aliena bajo el capitalismo y considera a la religión como el opio del pueblo. Características clave del marxismo. Lucha de clases. La historia de la humanidad se define por el conflicto entre clases sociales opresoras, burguesía, y oprimidas, proletariado. Materialismo histórico. Los factores económicos y las condiciones materiales son la base de la estructura social y determinan la historia. Crítica al capitalismo. Cuestiona la explotación de los trabajadores, quienes son separados del valor que generan sus productos y se encuentran alienados. Abolición de la propiedad privada. Propone la socialización de los medios de producción, reemplazando la propiedad privada por la propiedad pública o colectiva. Economía planificada. Busca establecer una economía centralizada y planificada por el Estado, controlando la producción y distribución de bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad. Sociedad sin clases. Aspira a una sociedad igualitaria, sin clases sociales, a la que se llega a través de una fase intermedia de dictadura del proletariado. Crítica a la religión. Considera que la religión es una forma de control social que sirve para mantener el statu quo, refiriéndose a ella como el opio de los pueblos. Humanismo ateo. Se centra en el ser humano como un ser capaz de autoconstruirse a través de su trabajo y actividad productiva, sin necesidad de una deidad. Postulados del iusmarxismo. Marx defendió su postura con diferentes ideas. Tenemos entonces a los postulados del marxismo, que se concentran en los siguientes. Materialismo histórico. El materialismo histórico es una teoría de análisis propuesta por Karl Marx y Friedrich Engels para comprender la historia humana desde el punto de vista de la lucha de clases sociales por el control de los medios de producción. Según el materialismo histórico, la base económica de la sociedad, su estructura que incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción, determina la política, las leyes, la moral y la cultura. Esta teoría proporciona una visión de la historia y la sociedad desde una perspectiva materialista, es decir,
enfocándose en las condiciones materiales de la existencia humana, como la producción y las relaciones entre las clases sociales. Además, se opone a la interpretación tradicional burguesa, que comprende la historia como la historia de las ideas y de los grandes hombres. Para Marx y Engels, la contradicción entre las fuerzas productivas, quienes realizan el trabajo, y las relaciones de producción, quienes administran la economía, es el motor de la historia. Es lo que ha empujado desde épocas antiguas el cambio en nuestras sociedades. Lucha de clases. La lucha de clases es un principio teórico central de la doctrina filosófica del marxismo. Este postulado explica el conflicto histórico y constante entre clases sociales opuestas, siendo el motor del cambio social y político. En el capitalismo, este conflicto se da principalmente entre la burguesía, quienes son los dueños de los medios de producción, y el proletariado, es decir, los trabajadores. Según Marx, este antagonismo surge de la propiedad de los medios de producción y la explotación del trabajo. Las clases se diferencian por su posición económica en la estructura de la sociedad e intentan preservar una organización política y económica que las favorece o transformar esa organización de modo que promueva sus intereses. De esta lucha constante entre las clases, considerada inherente a toda forma de organización política, se produciría la evolución y el progreso social de la humanidad. Por esta razón, Karl Marx y Friedrich Engels, considerados los fundadores del marxismo, afirmaron que la lucha de clases es el motor de la historia. Crítica al capitalismo. El capitalismo se basa en la explotación del proletariado por parte de la burguesía. La ganancia capitalista se obtiene de la plusvalía, que es el valor creado por los trabajadores que no se les remunera. Karl Marx veía el capitalismo como una etapa histórica progresista que eventualmente se estancaría debido a contradicciones internas y sería seguida por el socialismo, definiendo al capital como una relación social, económica, entre las personas, más que entre las personas y las cosas. En este sentido, buscan abolir el capital. Consideran que la propiedad privada de los medios, producción enriquece a los capitalistas dueños del capital, a expensas de los trabajadores, y argumentan que los dueños de los medios de producción explotan a la fuerza laboral. Según Karl Marx, la dinámica del capital eventualmente empobrecería a la clase obrera y con ello crearía las condiciones sociales para una revolución. La propiedad privada sobre los medios de producción y distribución se ve como la creación de una dependencia de las clases no propietarias de la clase dominante y en última instancia como una fuente de restricción de la libertad humana. Propiedad de los medios de producción. La propiedad de los medios de producción, según la teoría marxista, determina la posición dominante de la burguesía en el modo de producción capitalista. Marx distingue entre medios de producción y trabajo, para resaltar la dinámica de clases subyacente del capitalismo. Mientras que la clase capitalista o burguesa posee los medios de producción y el capital necesarios para obtener trabajo, el proletariado solo posee su propio trabajo. En consecuencia, la burguesía puede explotar al proletariado y seguir aumentando su capital, mientras que el proletariado queda atrapado en un ciclo de venta de su fuerza de trabajo para subsistir. El marxismo propone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción en favor de la propiedad pública o colectiva. Esto busca eliminar la explotación y las desigualdades sociales. Esto porque Marx creía que, en una sociedad justa y equitativa, los trabajadores deberían poder recuperar estos medios de producción para que puedan ser remunerados justamente por los productos de su trabajo. Teoría del valor. Trabajo. Este postulado considera que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado. Marx parte de la base de que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Este trabajo socialmente necesario se refiere al trabajo humano abstracto, es decir, gasto de esfuerzo físico y mental humanos. Independientemente de las características concretas del trabajo,
La cantidad de trabajo se mide en tiempo, habitualmente en horas. Marx concibe las categorías de trabajo medio simple, que es el que no requiere una capacitación extra respecto al nivel de educación medio, y el trabajo complejo, que puede tomarse en cuenta como trabajo simple multiplicado. Transición al comunismo. La transición al comunismo, según Karl Marx, implica una revolución del proletariado que derroca al capitalismo, instaurando la dictadura del proletariado como un periodo de transición necesario para abolir la propiedad privada y los medios de producción. La propiedad de los medios de producción, como fábricas y tierras, se convertiría en propiedad pública, lo que eventualmente conduciría a una sociedad sin clases, donde el Estado se extinguiría gradualmente a medida que desapareciera la necesidad de una clase dominante. Principales exponentes del iusmarxismo. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán, padre del comunismo moderno. Nació en 1818 en Treveris, Reino de Prusia. Marx apoyó las revoluciones populares europeas de 1848, esperando extender la revolución proletaria, pero tras la represión de los gobiernos reaccionarios, se exilió en Londres, tras ser considerado una amenaza política. Desde la biblioteca del Museo Británico intentó entender aquel fracaso estudiando el capitalismo hasta construir su teoría económica. Durante los años 50 y 60 desarrolló sus críticas a la economía política y sus teorías sobre la plusvalía, el valor trabajo, la alienación y la explotación, que culminaron con el primer volumen de El Capital en 1867, junto con el segundo y tercero, que Engels publicaría de manera póstuma, constituye todo un texto teórico de economía, política y filosofía. Friedrich Engels. Nacido en 1820 y fallecido en 1895, fue un filósofo, sociólogo y teórico socialista alemán, coautor del Manifiesto Comunista con Karl Marx. Nació en una familia próspera y se rebeló contra el negocio familiar y la religión para convertirse en un importante organizador del movimiento obrero y cofundador del comunismo moderno. A lo largo de su vida contribuyó significativamente al marxismo, se dedicó a la organización del movimiento obrero internacional y apoyó a Marx económicamente, finalizando y publicando los volúmenes segundo y tercer de El Capital tras la muerte de Marx. Sin su teoría, el marxismo carecería de algunas de las aportaciones teóricas y conceptuales más relevantes y no hubiera marcado en buena medida el devenir ideológico de la clase obrera durante los convulsos y revolucionarios siglos XIX y XX. Entre otras cosas, Friedrich Engels aportó discusiones muy importantes sobre algunas nociones sobre la nacionalidad, los asuntos militares y científicos, las operaciones industriales. Varias de las observaciones y notas que realizó sobre la clase obrera británica aportaron conocimientos clave sobre las terribles condiciones de trabajo que atravesaban. Fue dirigente y maestro del proletariado. Fundó en colaboración con Marx la teoría marxista, la teoría del comunismo científico, la filosofía del materialismo dialéctico e histórico. Vladimir Ilich Lenin. Nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk, Rusia. Fue un político, filósofo, revolucionario, teórico político y líder comunista. Fundó el Partido Comunista Ruso y dirigió la Revolución Bolchevique, siendo el arquitecto del Estado soviético. Ha sido considerado como el más grande líder revolucionario y pensador desde Marx. Fue autor de un conjunto teórico basado en el marxismo, denominado como leninismo y posteriormente como marxismo-leninismo. Dio al Partido Comunista Ruso la maleabilidad necesaria para elegir la estrategia, las tácticas y alianzas convenientes, quitándole al marxismo la rigidez dogmática y concibiéndolo como guía para la acción en una lucha interminable de continuos cambios, siempre apuntando hacia el último objetivo. Nikolai Bujarin.
Nacido en Moscú en 1888 y fallecido en 198, fue un teórico y economista bolchevique y marxista, destacado líder de la Internacional Comunista. Se especializó desde muy joven en el estudio de la economía y la política. Fue uno de los líderes bolcheviques del Partido Comunista. Durante la Revolución de Octubre, los bolcheviques tomaron el poder político con la insurrección del 7 de noviembre de 1917 y en marzo de 1918 su partido fue renombrado como Partido Comunista de Rusia. Finalmente, en 1952, se simplificó a Partido Comunista de la Unión Soviética. Contribuyó a la teoría marxista con obras como Teoría del materialismo histórico y Arabescos filosóficos, popularizando el materialismo mecanicista y la dialéctica marxista. Su pensamiento evolucionó, desarrollando una concepción de la dialéctica más enfocada en el automovimiento y criticando el determinismo hegeliano. Theodor Adorno. Nacido en 1903, fue un filósofo, sociólogo y musicólogo alemán, destacado representante de la llamada teoría crítica de la sociedad, inspirada en el marxismo y de la Escuela de Frankfurt. Su crítica consistió sobre todo en el cálculo de los efectos en las técnicas de la producción y difusión, la apelación al propio carácter comercial y su adhesión a la verdad suavizada, lo que se ha convertido en una excusa que sustrae la responsabilidad de la mentira. Clases según el marxismo. 1. Clases sociales en el marxismo. Para Marx, la estructura social está determinada fundamentalmente por la relación que los individuos guardan con los medios de producción. Es decir, la posición económica define la posición jurídica y política. Las clases sociales principales son burguesía propietaria de los medios de producción, industria, capital, infraestructura productiva. Dirige el aparato económico y ejerce influencia sobre el aparato jurídico y estatal. Busca preservar las condiciones que permiten la acumulación de capital. Proletariado. Carece de medios de producción. Vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Genera más valor del que recibe, lo cual produce la plusvalía, núcleo del concepto de explotación. Pequeña burguesía. Propietarios menores o profesionales independientes. Clase oscilante. Puede ascender hacia la burguesía o caer al proletariado. Lumpenproletariado, sectores marginales sin inserción institucional estable. El punto central es que la historia humana, y por ende el derecho, es una historia de lucha de clases, donde los sistemas jurídicos funcionan para proteger los intereses de la clase dominante. Enfoque jurídico. Según esta visión, el derecho no es neutral ni universal, sino una superestructura, es decir, surge para legitimar la estructura económica existente. Garantiza la propiedad privada de los medios de producción. Regula el trabajo en función de la lógica capitalista, opera como instrumento de control social. El iusmarxismo sostiene que quien controla la economía influye en la creación del derecho. El enfoque jurídico del marxismo sostiene que el derecho es un componente de la superestructura social, determinado por la infraestructura económica, relaciones de producción. Se le considera un instrumento de dominación de la clase dominante para mantener su poder sobre las clases subyugadas. Críticas al marxismo. Carácter utópico. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción se ha considerado impráctica en sistemas complejos y plurales. Sus fines son irrealizables, que su análisis de la realidad es más una idealización que una ciencia, y que su enfoque en una sociedad futura perfecta puede ser peligroso y llevar a la violencia, irracionalidad y falta de base científica. Se acusa al pensamiento utópico, incluido el marxismo, de ser un racionalismo erróneo, que no puede basarse en la ciencia porque es imposible determinar científicamente fines futuros. Visiones idealizadas. El marxismo es criticado por crear visiones rígidas y completas del futuro, en lugar de basarse en un análisis de la realidad, lo que lleva a ignorar las complejidades y contradicciones del mundo real.
Experiencias históricas fallidas. Modelos estatistas inspirados en Marx derivaron en autoritarismos, concentraciones de poder, represión política y crisis productivas. Las críticas al marxismo basadas en experiencias históricas fallidas se centran principalmente en los regímenes del socialismo realmente existente del siglo XX, como la Unión Soviética y otros estados comunistas, que a menudo derivaron en sistemas autoritarios, represión política e ineficiencias económicas. Sistemas autoritarios y represión. Los regímenes que intentaron implementar el marxismo, como la Unión Soviética, China, Cuba, etc., generalmente evolucionaron hacia dictaduras comunistas y totalitarismos de partido único. Se documentaron asesinatos en masa, trabajos forzados, hambrunas, deportaciones y encarcelamientos como métodos de control político y social. Ausencia de contrapesos al poder estatal. Una crítica central es el error de cálculo de Marx al creer que un Estado socialista no abusaría del poder. La centralización de funciones clave en el Estado eliminó los controles y equilibrios, dando lugar a oligarquías y burócratas con un poder ilimitado, lo que condujo a abusos y corrupción. Supresión de derechos individuales. La prioridad del colectivo sobre el individuo en la teoría se tradujo en la práctica en la supresión de derechos individuales básicos, como la libertad de expresión, asociación y propiedad. Señales de precios distorsionadas y falta de incentivos. La planificación centralizada y la ausencia de propiedad privada y mercados libres llevaron a señales de precios distorsionadas o inexistentes, lo que resultó en una asignación ineficiente de recursos. Estancamiento y menor prosperidad. La falta de incentivos personales para la innovación y el trabajo eficiente provocó ineficiencias sistémicas, estancamiento económico y, en muchos casos, hambrunas masivas, como en la Ucrania soviética, China durante el Gran Salto Adelante, etc. Predicciones económicas fallidas. Críticos señalan que predicciones clave de Marx sobre el capitalismo, como el empobrecimiento de las masas o el inevitable colapso del sistema capitalista, resultaron ser incorrectas, ya que el capitalismo ha demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia. Reduccionismo económico. Algunos autores señalan que el marxismo reduce la realidad jurídica a factores económicos, sin reconocer dimensiones culturales, éticas o institucionales propias. Ignora la autonomía de otros factores. La objeción central es que se resta importancia a cómo la ideología, la política y la cultura pueden tener una influencia recíproca y significativa en la economía y en el curso de la historia, en lugar de ser meros reflejos de la base material. Análisis parcial de la realidad social. Al centrarse predominantemente en la lucha de clases y las relaciones de producción, los críticos argumentan que el marxismo ofrece un análisis incompleto o parcial de fenómenos sociales complejos que no pueden explicarse únicamente por la economía. Predicciones fallidas. Algunos críticos empíricos argumentan que el desarrollo del capitalismo moderno no ha respaldado la visión marxista de una polarización inevitable de las clases en torno a intereses puramente económicos, lo que sugiere que otros factores han intervenido en la organización social y política. Falta de interés por la política y el derecho. El enfoque excesivo en la economía ha llevado, según algunos críticos, a una falta de desarrollo de una teoría robusta del derecho y la política en la teoría marxista, identificando las libertades formales como meras libertades burguesas de clase. Evolución del capitalismo. El capitalismo incorporó elementos como seguridad social, derechos laborales y sistemas democráticos que no estaban plenamente previstos en la teoría original de Marx. Las principales señalan que su predicción del colapso del capitalismo no se cumplió, argumentando que el sistema capitalista es más dinámico y se adapta mejor de lo que Marx preveía.
Cuestión de agencia individual. Se señala que el marxismo subestima la libertad individual y reduce al sujeto a su posición de clase. Argumentan que la teoría es un tipo de determinismo económico o histórico que descuida el papel de la elección y la acción individual en la configuración de la sociedad. Aún así, el marxismo sigue siendo una herramienta poderosa para estudiar poder, desigualdad, trabajo y legitimación jurídica. Insuficiente atención a la acción individual en el cambio social. Al enfatizar la lucha de clases como el motor de la historia, algunos críticos consideran que el marxismo subestima la capacidad de los actores individuales, como legisladores, jueces o incluso revolucionarios individuales, para influir en las dinámicas sociales de manera independiente a las fuerzas económicas estructurales. Reduccionismo en las desigualdades. Las críticas interseccionales señalan que el enfoque exclusivo en las desigualdades de clase ignora otras formas de opresión y desigualdad, como las de género o etnia, restando importancia a la agencia de los individuos que luchan contra estas opresiones específicas fuera del marco puramente económico. Aplicación contemporánea. Economía de plataformas, Uber, Didi, Rappi, etc. En el contexto actual podemos hablar de un proletariado digital, trabajadores que no poseen los medios digitales de producción, plataformas, algoritmos, datos. Dependen de las reglas impuestas por empresas tecnológicas, asumen riesgos y costos laborales, vehículo, mantenimiento, seguridad social. Su labor genera valor que se concentra en manos corporativas. Se observa explotación digital mediante baja remuneración y alta demanda laboral. Alienación tecnológica. El trabajador no controla el proceso productivo, lo hace el algoritmo. Concentración de capital tecnológico en grandes corporaciones globales. Lucha por reconocimiento jurídico, exigencia de derechos laborales, seguridad social y regulación estatal. Desde una lectura marxista, el derecho laboral digital reproduce estructuras de poder económico, ahora mediadas por tecnología y datos, pero sosteniendo la misma lógica de subordinación del trabajo al capital. Conclusiones. El marxismo nos invita a reconocer que el derecho no surge en el vacío, sino dentro de contextos económicos específicos que influyen en su contenido y función social. Si bien el capitalismo ha evolucionado y las experiencias socialistas han presentado límites, la teoría marxista continúa ofreciendo un marco sólido para examinar relaciones de poder, desigualdad estructural, función ideológica del derecho, nuevas formas de explotación laboral. En la era digital, más que superado, el análisis marxista resulta renovado, permitiendo entender cómo la tecnología puede profundizar las asimetrías que Marx describió. Y pues, muchas gracias por su atención. Esperemos les gustara y esperemos verlos en la próxima o quizás no. Un saludito, bye.